Esta noche vamos a continuar con nuestra temática de las acechanzas del diablo y las artimañas del error. Apenas vamos arrancando. Quiero decir que el Señor en la iglesia local ha querido tener ese movimiento, ¿verdad?, para que vayamos hacia el conocimiento. Es nuestra oración que nuestros hermanos, nuestros demás hermanos de otras congregaciones puedan acceder a esa revelación, a esa información, a ese conocimiento que va a ser muy práctico para nosotros. No va a resultar fácil, sobre todo para aquellos que no están acostumbrados a una temática de estudio como la que hemos tenido nosotros en la iglesia local. Así que, por razón de los hermanos que nos van a ver a través de los videos, vamos a tratar de ir despacio. De pronto los hermanos aquí pues van a absorber mejor la información, porque los hermanos ya están familiarizados con esta manera de hablar sobre la creación de Dios, porque cuando estuvimos apreciando el texto base, Dios mismo se atribuye la aparición del mal, ¿no? O sea, no fue que Él haya creado el mal, pero se atribuye la responsabilidad de todas maneras de que haya aparecido el mal. Hace 8 días, con la ayuda del Señor, estuvimos considerando eso, ¿no? Estuvimos considerando el texto base, estuvimos mirando cómo es que Dios se responsabiliza y cómo Dios también ya tenía planeado cómo resolver el problema del mal. Y decíamos que el Señor tuvo que autorreplegar su luz infinita de alguna zona de su infinitud para poder crear este universo, y que cuando creó el espacio vacío, para luego entrar a ese espacio vacío a crear este universo, lo primero que Él creó fueron las tinieblas, ¿verdad? Entonces las tinieblas por sí mismas van a tener una energía contraria a Dios, porque como Dios es luz, y si aparecen tinieblas en alguna zona de la infinitud de Dios, pues ya esa es una energía contraria a Dios, ¿verdad? Por definición. La oscuridad es lo contrario de la luz. Etapas del choque interno infinito, ¿no? En el infinito, hoy vamos a hablar de lo que sucedió antes de que se abriera el espacio vacío. La Biblia utiliza otros términos con los que estamos más familiarizados. Los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo, se hablaron de el antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del cosmos. Mundo viene de la palabra griega cosmos. Pero hoy vamos a hablar de lo que sucedió antes de la formación de ese espacio vacío en donde va a ser creado el universo. Y vamos a hablar de esto. En el momento previo al autorrepliegue, las vibraciones se convierten en energías y recién pueden, entre comillas, explotar en un punto y retirarse. Sin embargo, hubo una primera retirada o emanación antes del autorrepliegue, y es para que pueda suceder el engendramiento a partir de los puntos del plan general. Estos puntos son los que chocan, y esos choques producen las explosiones, si se permite esa expresión, que producen la retirada de la luz infinita para que sea posible la creación. Entonces vamos a hablar de el acto del engendramiento, que es un acto previo a la aparición del espacio vacío en donde Dios va a crear el universo. Ese acto del engendramiento tiene varias etapas, o mejor, los choques tienen varias retiradas. Ahí estamos hablando de choques en cuanto a vibraciones. Vamos a ir explicándolo de a poquito. No le vaya a tener miedo a la palabra energía.
No le vaya a tener miedo a la palabra vibraciones, ¿no? Que estamos hablando en esos términos aquí. Es como para traer un lenguaje técnico a lo que ya la Biblia dice. Resulta que si Dios va a crear algo, Él primero lo planeó. Entonces a eso le hemos llamado nosotros el plan general. ¿Listo? El plan general, y ese plan general tiene puntos, varios puntos. Los vamos a examinar uno por uno. Esos puntos, más adelante lo vamos a explicar, esos puntos chocan entre sí, porque esos puntos son energías y chocan entre sí, y es lo que hace que se dé la retirada, el autorrepliegue. Pero antes del autorrepliegue se da el engendramiento, el acto del engendramiento. Bueno, estos puntos deben ser entendidos a partir de elementos conceptuales de nuestro nivel de comprensión, ¿no? Entonces tenemos un nivel muy bajo de comprensión. Por eso necesitamos esos elementos conceptuales para que podamos comprender este complicado proceso. Es un proceso complicado. El proceso se dio en 3 etapas. 1, la idea de Dios. 2, los pensamientos de Dios. Todo esto tiene que ver con la creación, ¿no? La idea de Dios de crear y los pensamientos de Dios sobre la creación. Y 3, la emanación. Y la emanación al mismo tiempo tiene también 2 etapas. Una emanación antes del aparecimiento del vacío, que también, vamos a decirlo, es propiamente el acto del engendramiento. Y también está la emanación una vez ya existe el vacío. Bueno, etapa 1, la idea de Dios. Número 1, el beneplácito. Lo dice Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 9. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. La palabra beneplácito, ¿qué significa? Buen placer. O sea que la idea de Dios, esa idea de crear, le proporcionaba a él un buen ¿qué? Buen placer. Como cuando usted, por ejemplo, tiene la idea de ir a comerse un cholao, de ir a comerse un helado, qué sé yo, y con solamente la idea ya eso le produce a usted un buen placer. Ay, sí, qué rico, por ejemplo. O de tomarse un tinto, cualquiera que sea. La idea de Dios. Ahora, quiero decir, Pablo el apóstol habla de todos estos puntos. Incluso Pedro habla también de estos puntos, y ellos expresan esos puntos desde nuestro juicio como si lo hicieran de forma aleatoria. Pero lo que sucede es que Pablo tuvo que haber enseñado eso allá en esa iglesia. Recuerden, Éfeso fue una ciudad en donde Pablo llegó a fundar una iglesia, y allí estuvo al menos 2 años, ¿no? Enseñando. Pudo haber estado más. Pero lo que quiero decir es que Pablo en sus enseñanzas presenciales tuvo que haber enseñado eso. Ahora, cuando él escribe la carta, él escribe de una manera tal que parece que Pablo asume que sus lectores entienden ya de lo que él está hablando. ¿Sí? Entonces él aquí habla de su beneplácito. No explica lo que es el beneplácito, no explica por qué causa es el beneplácito. Simplemente escribe por su beneplácito, y ya sus lectores entienden, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, de acuerdo a su buen placer, el cual se había propuesto en sí mismo. Punto número 2, su voluntad, o la voluntad de Dios. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, la idea de crear le proporcionaba a Dios un buen placer, pero no se quedó así, con la sola idea. No, ahora Él quiso crear. Cuando se habla de la voluntad, se está hablando del querer. O sea, Dios quiso crear. Punto número 3, el designio de su voluntad. Eso lo dice Efesios 1:11.
en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué significa el designio? Que no se quedó en el querer. ¿Sí ven? La idea de Dios no se quedó con el buen placer, no se quedó con el querer, sino que Él decide crear, decidió crear. Eso es lo que significa designio de su voluntad. Decidió lo que quiso, ¿verdad? Nótese que ahí está hablando de predestinación, está hablando de todo eso, de la elección, y se van a dar cuenta por qué. Y luego uno concluye que los lectores, los hermanos en Éfeso, cuando leyeron la carta por primera vez de Pablo, ellos sabían de qué era lo que Pablo estaba hablando, ¿verdad? Todas estas palabras que aparecen ahí en Efesios, en ese primer capítulo, por ejemplo, son todo un arsenal de doctrina para nosotros. Sí, pero aquí estamos rescatando esas palabras que Pablo usó como si él conociera, y yo creo que sí, esos puntos que tuvieron que darse todos antes de la creación del mundo. Punto número 4, el propósito. Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Propósito quiere decir, la idea de crear no solo le proporcionaba a Dios un buen placer, sino que Él quiso crear, Él decidió crear y ahora se propuso crear. ¿Listo? Propósito, proponer. ¿Listo? Se propuso crear. Y luego el quinto y último punto de esta primera etapa es el preconocimiento o presciencia, así lo traduce la Reina Valera en la primera carta de Pedro 1:2. Elegidos, vea que aquí también está hablando de elección, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. No es la presencia, no, la presciencia, preconocimiento de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios conocía todos los detalles de todo lo que iba a crear. Tenía todos los datos de todas y cada una de las cosas que van a existir, las que creó al comienzo y las que vinieron existiendo subsecuentemente. Es decir, nosotros, desde Adán, ¿cierto? Adán está 6,000 años atrás de nosotros. Todas las personas que han existido desde Adán hasta nosotros, todos los datos de todas y cada una de esas personas, para hablar solamente de la humanidad, pero agréguele a eso animales, plantas, ángeles, en el ámbito, en términos de vida, ¿no? Porque todos son seres vivos, las plantas son seres vivos. Los datos los tenía Dios antes de eso ser creado. O sea, Dios no necesita esperar que las cosas sucedan para conocerlas. Ya las conocía. ¿Me estoy dando a entender? Entonces ahora la segunda etapa son 7 puntos más. Y esos 7 puntos más se van a desarrollar a partir de la presciencia de Dios, del preconocimiento de Dios. ¿Listos? Etapa 2. Los pensamientos de Dios. Nótese que primero es la idea, y esa idea tiene 5 puntos. Pero ahora vienen los pensamientos. Ya no es una idea, no está enlazada en un solo punto, no, está detallada. Ahora esa idea se detalla. Y entonces a eso es que en algunas partes de la Biblia también se le dice los pensamientos. Acuérdense que el Señor dice mis pensamientos, no mi pensamiento, no, sino mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Bueno, en plural, pensamientos de Dios. El primer punto de esa segunda etapa es el consejo o decreto. Hechos capítulo 4 verso 28. Esto son palabras pronunciadas por Pedro.
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedieran. Tu consejo. Es decir, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están en un consejo, ¿cierto? Ese consejo es para decretar, para determinar, si se quiere, lo que va a ser creado. ¿Listo? Lo que va a ser creado y lo que no va a ser creado, porque Dios habría podido crear muchísimas otras cosas, pero no creó sino lo que quiso crear, lo que determinó, lo que decretó crear. ¿Listo? No creó más allá, no creó menos, lo que en su decreto se determinó. Bien. Punto número 2 de la segunda etapa: elección. En Efesios capítulo 1 verso 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Podríamos leer también 1 de Pedro 1:2, donde dice: elegidos según su presencia. Esto quiere decir que si en el consejo de Dios se determinó, se decretó qué es lo que va a ser creado, cómo va a ser creado, qué forma va a tener, qué posibles riesgos se van a correr, y si esto se desemboca en un desequilibrio, ¿cómo se va a resolver? Y qué provisiones se van a dar, ¿no?, para resolver el problema, etcétera. Todos esos datos se determinaron, se decretó lo que Dios quiso crear y lo que Dios no quiso crear. Por lo tanto, sabiendo Él en su preconocimiento que en algún momento su creación se va a desequilibrar, entonces Él sabe que necesita elegir, necesita poner un objeto, o un objetivo mejor, un objetivo al cual su creación pueda llegar, su creación pueda ser reunida nuevamente. Va a aparecer el mal, Dios lo sabe, tiene en su preconocimiento, Dios lo sabe. Va a aparecer el mal, pero cuando aparezca el mal, entonces yo ahora voy a dar un objetivo para que mi creación llegue a ese objetivo. Si mi creación llega a ese objetivo, van a ser contados como elegidos. ¿Me estoy dando a entender? Entonces por eso dice: según nos escogió en Él. ¿Quién es ese Él? Cristo. Por eso en otra parte la Escritura dice que Dios se propuso reunir en su Hijo todas las cosas. En Cristo se reúnen de nuevo todas las cosas. Si apareció el mal, sí apareció el mal. ¿Se desequilibró la creación? Sí, se desequilibró la creación. Pero ahora Dios no dejó las cosas a la deriva, dejó un objetivo al cual llegar. Ahora, como hay una elección, se va a requerir otro punto. 3, predestinación. Romanos capítulo 8 versos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. No va a dejar la creación a la deriva. Hay un objetivo. Cristo es el objetivo. Cristo es el elegido, por ejemplo, y todo el que llegue a Cristo va a ser contado como elegido. Por lo tanto, si el objetivo es Cristo, Cristo es el destino escogido de antemano. Eso es lo que significa predestinación. Un destino escogido de antemano. Vamos a poner una ilustración. Si yo le digo a mi hijo: hijo, necesito que me consigas este medicamento, le doy el nombre, ¿no? Este medicamento, vaya a la droguería que queda allá en el parque, en la esquina. Le asigno un destino de antemano, ¿cierto? Entonces ahora mi hijo, ¿qué tiene que hacer? Dirigirse hacia su destino. Además le doy la provisión. Dice: mire, tome para que... No le digo: vaya y me trae el medicamento. Yo no sé usted cómo va a hacerme, pero me trae el medicamento. No, yo le doy la provisión.
tome, aquí está para que lo compre, para que pague. Pero ¿qué tal que mi hijo en el camino vea una droguería más cerca, una farmacia más cerquita, y diga: pero mi papá, ¿por qué me manda por allá tan lejos? Yo lo voy a comprar aquí. Aquí puedo conseguir el mismo medicamento. Digamos que él toma esa decisión, compra el medicamento ahí y lo trae. Y como me lo trae en una bolsita que no viene marcada con el logo de la droguería donde yo le dije que la consiguiera, yo me voy a dar cuenta que él hizo las cosas por su cuenta, que no alcanzó el objetivo que yo le había dicho que alcanzara, que no llegó al destino que yo le escogí de antemano. Por lo tanto, ahí hay una desobediencia, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que las consecuencias no nos vayamos a pensar en las consecuencias de la desobediencia, sino que supongamos que él sí cumple y llega al destino que yo le escogí, ¿cierto? Ahora yo voy a confiar en mi hijo para delegarle mayores responsabilidades. ¿Fue capaz de obedecerme en esto? Entonces tengo planeado para él confiarle unas responsabilidades mayores. La predestinación es para eso. Mire, nos predestinó para que fuésemos hechos ¿qué? Conformes a la imagen de su Hijo, para que su Hijo con mayúscula, hijo con mayúscula, sea el primogénito entre muchos hermanos. Por lo tanto, si él fue obediente al Padre en todo, ¿qué se supone que nosotros también debemos hacer? Ser obedientes. ¿En qué? En todo. Hay un destino que Dios escogió de antemano. Como hay un destino que Dios escogió de antemano, cuarto punto, viene la ordenación. Hechos capítulo 13, verso 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Permítame leer Hechos capítulo 17, verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea que si hay un destino que alcanzar, ahora Dios ordena que ese destino sea alcanzado. La palabra ordenados, los que fueron ordenados, ¿qué significa? En el original es la palabra tos creo que es, tos, así como. Y esa palabra está en el griego, en ese pasaje está pasivo, es decir, todo el que se pone bajo el mando de, es lo que significa la palabra. Por lo tanto, pudiéramos leerlo de la siguiente manera: y creyeron todos los que se pusieron bajo el mando, bajo el orden de, ¿sí? Para la vida eterna. O sea que Dios, ¿por qué nos escogió ese destino de antemano? ¿Por qué nos predestina? Porque si nosotros llegamos a ese destino, vamos a tener vida eterna. Pero cuando en el griego dice que se pone bajo el mando, bajo las órdenes, por así decirlo, quiere decir que Dios ordena. Por eso ahí en el capítulo 17 dice Dios manda. Claro que también en el original griego se debería traducir mejor: Dios denuncia, Dios demanda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Es como una orden que Dios da a todos. ¿Por qué? Porque nos conviene. Hay un destino que alcanzar, pero también hay una orden de Dios para que ese destino sea alcanzado. Quinto punto de la segunda etapa: preparación de antemano. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No es una orden que vaya y alcance su destino, no solamente eso y usted verá cómo lo hace. No, Él da la provisión. Él prepara todas las cosas de antemano. Ahí específicamente dice que las buenas obras, porque cuando nosotros hacemos buenas obras es la certificación de nuestra fe, de que ya tenemos vida eterna. Pero Dios es el que las prepara.
Dios prepara todas las cosas, hermano. O sea, lo que dice luego Pablo en Romanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan, cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Punto número 6, el don de la gracia. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 9 y 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nótese, ¿cuándo se nos dio la gracia? Antes de los tiempos de los siglos. O sea, antes de que apareciera el tiempo. Para que haya tiempo se requiere de espacio. Amén. Entonces aquí está hablando de algo que se nos dio antes de que el mundo fuese, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Vida eterna, ¿se da cuenta? Vida eterna. Dios ordena que la vida eterna sea alcanzada. Séptimo, la mano de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Recuérdese que la mano es una referencia a ¿quién? Al Espíritu Santo. Muy bien. Cuando tú leas en la Biblia que el brazo de Dios, que la diestra de Dios, que el dedo de Dios, que la mano de Dios, es siempre una referencia al poder de Dios, a la fuerza de Dios, a la fuerza divina. El Espíritu Santo se representa de esa manera. Estos son los 7 puntos. Con eso completamos 12 del plan general. Fue algo que Dios diseñó antes de la fundación del mundo. Ahora la mano de Dios es la que va a guiar todas las cosas. Aquí no estamos diciendo que el decreto de Dios es que desde antes de la fundación del mundo Él eligió los que van a ser salvos y los que no. Estamos diciendo que Él escoge el objetivo, que ese objetivo se vuelve el destino escogido de antemano y ordenado por Dios que eso sea alcanzado. O sea, existe una orden de Dios a sus criaturas para que todas las cosas sean reunidas en Cristo. ¿Sí ven? O sea, no anula el libre albedrío. Si nosotros hemos llegado a Cristo es porque Cristo ha sido revelado a nosotros por el Padre. El Señor Jesús dijo por allá en San Juan capítulo 5, no recuerdo bien el versículo, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Pero igual hay una orden para todas las criaturas, para todas. Y negarse a esa orden, ¿qué va a revelar? Revela el corazón de esa criatura. El poder venir a Cristo revela ¿qué? La condición del corazón de esa criatura. Aquí tenemos esta gráfica, hermanos. Cuando el Padre, que está en esta posición, y aquí ya hemos estudiado, la posición central es una posición de compartir. Que la posición, esto es la organización posicional. La esfera de la parte derecha superior, en donde estuvo el Espíritu ocupando esa parte, el Hijo la estuvo ocupando en la parte izquierda, que la parte derecha es la de dar y la parte izquierda es la de recibir. ¿Cierto? Esto parece locura, que no tenemos el tiempo aquí para explicarlo. Asumo que los hermanos ya digieren mejor esta información porque ya la han estudiado conmigo. Antes de la fundación del mundo, el Padre quiere pasar toda la materia prima de la creación al Hijo. Pero no se la pasa directamente, se la pasa por el Espíritu Santo, porque todo lo que hace el Padre lo hace para el Hijo. Todo lo que hace el Hijo lo hace por el Padre, ¿cierto? Y ambos hacen las cosas en el mismo Espíritu. Entonces el Padre le va a querer pasar toda, o le va a querer, no, le quiso pasar toda la materia prima de la creación a su Hijo
Jesús. Pero se lo pasa a través de ¿quién? Del Espíritu, ¿cierto? Ahora el Hijo recibe toda esa materia prima. ¿En dónde lo vemos? No está aquí en nuestras notas, pero usted lo puede leer en Colosenses 1:16. Lo cito de memoria, no vaya a creer en mí, yo me puedo equivocar, pero más o menos dice. Bueno, voy a citarlo desde el verso 15. Colosenses 1:15 dice que Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Y que en Él, en Cristo, en Él, fueron creadas todas las cosas. ¿Quién las creó? El Padre. O sea, el Padre no creó este universo. Mejor dicho, sí creó este universo, pero no en este universo. Él creó este universo en su Hijo. En Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él subsisten. ¿Sí ven? Entonces, antes de que este universo aparezca, literalmente, antes el Padre creó todo en el Hijo. Le pasó toda esa materia prima. Y ahora el Hijo se vuelve la imagen del Padre, el que va a representar al Padre. Esta es la primera autocontracción o autorrepliegue donde fue engendrado el Hijo. Donde el salmo que leíamos la vez pasada, Salmo 2:7, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es vital no confundir este término de engendramiento como si Dios estuviera creando al Hijo. Una herejía presentada por Arrio en el siglo 3 y siglo 4, porque es el 256 al 336 vivió Arrio después de Cristo. Ni pensar que se hace referencia a la vida humana del Hijo en el vientre de María, sino que es la delegación del Padre a una de las existencias necesarias de la esencia divina, el Verbo o el Hijo, que representa a la divinidad en el campo de lo creado y que será el agente creador en el vacío. El agente creador, el representante del Padre. ¿Sabe que cuando dice ahí la imagen, en el griego es el carácter? ¿Carácter qué es? Cuando tú en la computadora oprimes la A y en la pantalla te aparece la A idéntica a la fuente que tú escogiste. Vamos a suponer, tú escogiste la fuente Arial o la Times New Roman, ¿cierto? Bueno, la A que tú oprimes y aparece en la pantalla es idéntica a la fuente. Eso es lo que significa imagen en el griego, el carácter de Dios. Cristo se vuelve el fiel representante del Padre aquí dentro de este universo creado, y Él es el que va a crear todo lo que ya fue creado en Él, pero en el espacio vacío. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Eso es como un recorderis para ustedes, que por causa de nuestros hermanos que van a ver el video. De la primera etapa, los 3 primeros puntos no chocaron. Recuerde que estamos hablando de los choques internos en Dios. Estos puntos son los que chocan, pero los 3 primeros no chocaron. ¿Cuáles son los 3 primeros? El beneplácito, la voluntad y el designio de su voluntad. Esos son los 3 primeros puntos de la idea de Dios. Ellos no chocaron, es decir, quedaron dentro de la esencia infinita, influenciando a todas las energías, pero ellos no ingresaron al universo. Los que ingresaron al universo creado son los puntos 4 y 5 de la primera etapa: el propósito y la presencia de Dios. Esos 2 punticos son los que entran en el universo ya creado, o sea, en el espacio vacío, van a entrar. Esos 2 puntos se entrelazaron y aparecieron, atención, los rostros de Dios.
¿Qué son los rostros de Dios? Diferentes facetas de revelación para los diferentes estadios dimensionales que explicaremos en un capítulo más adelante. Estos rostros de Dios son energías infinitas, frecuencias vibracionales para que sea posible la revelación de Dios en el universo creado. O sea, Dios no tuvo solamente la intención de abrir un espacio vacío para crear, sino que también tuvo la intención, el propósito de abrir un espacio vacío para revelarse, para darse a conocer y hacerse amar. ¿Sí? No quiso solamente crear. Como algunos racionalistas, teólogos racionalistas dijeron que el Señor al principio creó todo y pues lo dejó para que esa creación fuera evolucionando por sí misma. No. Dios creó, pero no solo quiso crear, quiso también revelarse. Por lo tanto, Él no dejó que la creación evolucionara. Él creó las cosas completas, perfectas. Y si esas cosas van a tener evolución, no van a ser evolución en sus formas, en sus diseños, en sus estructuras. Puede haber evolución en otros ámbitos, por ejemplo, evolución de pensamiento, evolución en la tecnología, evolución en ideas, qué sé yo, ¿verdad? Estas energías infinitas son asimétricas. ¿A qué nos referimos con asimétricas? Que solo se revelan, no van a tener un retorno, solo se revelan. Y contienen las tres primeras vibraciones infinitas de la etapa 1. Sin embargo, no solo las contienen, sino que las organizan para que al ingresar dentro del espacio vacío, todo se lleve de acuerdo con los primeros 3 puntos. Recordemos los 3 puntos, apréndaselo de memoria: el beneplácito, la voluntad y el designio de su voluntad. Si entendemos a Dios solamente desde el punto antropomórfico, o sea, que estamos acostumbrados que Dios se aparece como un varón, ¿cierto? Por ejemplo, Dios se le apareció a Abraham, a Noé, Dios se le apareció a Adán, Dios se le aparece a Moisés. Jacob luchó con él, y allá la Biblia dice que luchó con un varón. Pero si tenemos solo la idea de un Dios antropomórfico, ¿qué va a pasar? Y no como un ser extremadamente, y esa palabra quedó corta, infinitamente, un ser infinitamente poderoso por su infinitud, caemos en el peligro de rebajar a Dios a nuestros conceptos limitados y cometeríamos idolatría. Por lo que debemos hablar en estos términos que estamos hablando aquí, de vibraciones y energías infinitas de Dios. Y no que Dios sea vibraciones y energía. Repito, no que Dios sea vibraciones y energía. Dios es un ser, tiene personalidad, y de Él emanan vibraciones y energías en la misma magnitud de su ser. O sea, son vibraciones y energías ¿qué? Infinitas. Como vibraciones no podían crear un vacío. El vacío se puede crear por la retirada de energías de un punto. Ojo, energías infinitas se tienen que retirar de un punto. Ese punto de retirada del Dios infinito se crea por la, aquí hay otra palabra extraña, perforación de las energías que ingresan y que al mismo tiempo convierten las vibraciones cercanas en energías. Es decir, espacios que el Espíritu Santo, que vibra de forma restrictiva, regulando las energías de ingreso, deja que la luz divina pueda y se mantenga experienciando la finitud. Tradúzcalo, hermano Carlos. Bien.
para que haya una retirada de la luz infinita, tiene que retirarse en las energías, las vibraciones infinitas. O sea, todo lo que es a nivel infinito se tiene que retirar para que se abra el espacio vacío. ¿Listo? Ahora, el Espíritu Santo, que es el que vibra, tiene una vibración de energía restrictiva. Él es el regulador, Él es el distribuidor de las energías divinas. Mira, cuando tú lees Génesis 1:2, donde dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Saben? En el original, movía, ¿sabe qué significa en la palabra hebrea? Vibraba, revoloteaba. Se puede traducir también. No es un movimiento suave, es un movimiento, es una vibración. El Espíritu Santo, ¿me estoy dando a entender? Y esa vibración es lo que va a hacer que esa luz y esas energías infinitas no entren al espacio vacío. Porque si entran al espacio vacío, ¿qué va a pasar? Se destruye todo. Si la luz infinita vuelve y pasa hacia el espacio vacío, el espacio vacío se llena de luz infinita otra vez y ya no hay espacio donde crear las cosas. ¿Quién es el que va a mantener ese límite para que las vibraciones y la luz no entren de manera infinita? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo dejó unos espacios hacia donde el Dios infinito ingresa al espacio finito, al espacio vacío, para que pueda crear. Y entonces es lo que nosotros llamamos perforaciones. No hay una sola perforación, hay varias. Hermanos, cuando lleguemos a ese capítulo nos vamos a tumbar la cabeza, porque cuando yo lo estudié, pues yo había estudiado ese pasaje, pero no de la manera que lo tuve que estudiar ahora con este tema, y he tenido que rectificar algunas cosas. Y cuando lleguemos allá van a ver cómo es que vamos a rectificar esas cosas. En términos de revelación, Dios ingresa al espacio vacío, no de forma infinita, pero sí hay unas perforaciones por donde el Dios infinito pasa hacia la creación finita, y Él va a experienciar la finitud. Dios infinito va a experimentar la finitud. Se va a poder mover dentro de este espacio, pero también se va a poder revelar. Y en términos de revelaciones, esas perforaciones son necesarias para que, de acuerdo al estadio dimensional en el que se encuentren las criaturas, y nosotros nos encontramos en el extremo. Acuérdense, nosotros somos el extremo de la limitación en este universo. O sea, ya fue lo último que Dios creó. Técnicamente hablando, lo último que Dios creó, ¿qué fue? La mujer. ¿Sí? Técnicamente hablando, lo último que Dios creó fue la mujer. Cuando Dios la formó del costado del varón, ya no volvió a formar más nada. Ya lo que hizo fue reposó de su obra creadora, porque ya no había más para dónde limitar la cosa. Lo mejor lo dejó para lo último, eso es correcto. Y lo más complejo también. Y ustedes se van a dar cuenta que aquí no lo decimos por chiste, es verdad. Las criaturas que fueron creadas de última son más complejas que las primeras. Por eso Lucero, en el ámbito angelical, Lucero fue el último ángel en ser creado y el más complejo. Por ejemplo, los animales terrestres, los animales acuáticos son más complejos en términos de vida que las plantas, que los vegetales, que también son seres vivos. ¿Listo? Pero los animales terrestres tienen una complejidad mayor que los animales acuáticos y las aves. Pero los seres humanos somos más complejos que todos ellos, porque somos posteriores en formación. Entonces, ya en el nivel humano, pues si la mujer fue formada después, pues tiene una complejidad mayor que nosotros, los varones. Pero bueno, dejémoslo ahí, no vamos a pelear.
Entonces, estamos diciendo que el Espíritu Santo es el que permite que esa revelación se dé. Nosotros que estamos en el nivel del extremo en este universo, no soportamos niveles de revelación superiores. Entonces, por eso Dios tiene rostros, plural, rostro. Se va a revelar de diferentes maneras para que esa revelación se pueda soportar, hermanos. Bueno, ahí vamos despacio, poco a poco. Mire, esas perforaciones serán cada vez más limitadas para restringir la potencia de la luz. Por eso es que los rostros de Dios son revelaciones divinas de acuerdo a lo que cada estadio dimensional puedan soportar. Recuerde que hace 8 días hablamos de los estadios dimensionales: emanación, creación, formación, materialización. ¿Listo? Cada punto del plan general, a partir de los puntos 4 y 5 de la primera etapa, ocasiona una explosión. No es el Big Bang. Tranquilos, no es el Big Bang. Aquí esto sucede dentro de Dios, en Dios. Me estoy dando a entender, en tipos de energía. Y cada explosión es una conversión de vibraciones en energías, y da como resultado una transformación a gran escala de vibraciones en energías. O sea, las vibraciones son anteriores a las energías. Las vibraciones se tienen que transformar en energías. Si bien las energías ingresan en el universo vacío, están vistiendo a las vibraciones. Podemos decir que las vibraciones también ingresan en el universo vacío, revestidas como energías, y esas energías son restringidas cada vez que las limitaciones se vuelven más extremas. Los estadios dimensionales se limitan más. Las vibraciones se revisten en energías en el primer choque entre el punto del propósito y el punto de la presencia. A su vez, estas vibraciones revestidas de energías crean el punto dentro del Dios infinito que desplaza las vibraciones, y a continuación las energías ingresan en la segunda etapa para generar choques entre los otros puntos. Y cuando esto ocurre, las irradiaciones se dan, ocasionando el engendramiento, y luego las vibraciones ya engendradas continúan desplazándose hasta que el punto ya creado en el Dios infinito y concentrado permite el autorrepliegue, y por el punto concentrado desde donde se produjo el autorrepliegue permite a su vez el ingreso de las energías al espacio vacío. ¿Qué es el autorrepliegue? Que se retira la luz, que se retiran esas energías, esas vibraciones infinitas, y se abre el espacio vacío. El espacio vacío es demasiado grande, tanto así que se pensó en un tiempo que este universo era infinito, pero este universo no es infinito. Y ahora con el James Webb, ¿saben qué es? Lo lanzaron en el 2021. Es un telescopio que la NASA lanzó en el 2021 desde una Guyana, la Guyana francesa. ¿Dónde queda la Guyana francesa? Ahí al norte de Brasil. Desde un puerto aeroespacial lo lanzaron. Necesitaban lanzarlo desde el ecuador del planeta, por temas de velocidad y ruta y todas esas cosas que tocaría ser científico para entender eso. Lo cierto fue que en el 2021, 25 de diciembre del 2021, lo lanzaron. Lleva unos espejos que capturan los diferentes rangos de luz y puede mirar más allá de lo que antes cualquier telescopio había podido mirar. Tiene varias ondas de luz que puede mirar en el infrarrojo, en el ultravioleta, en microondas, bueno. Y han descubierto galaxias en el borde del universo. ¿Cómo le parece? El borde del universo es demasiado grande. Parece ser que este universo es más viejo de lo que se pensaba. Stephen Hawking había dicho que hacía 15,000 millones de años luz ocurrió el Big Bang. El Big Bang es una teoría
que no surgió de Stephen Hawking ni de Albert Einstein ni nada, fue de un clérigo católico, un sacerdote católico. Si no estoy mal, se llamaba Georges Lemaitre. Bueno, no sé si lo pronuncio bien. Ustedes lo pueden investigar por Google. Él es el padre de la teoría del Big Bang, un sacerdote católico. La teoría del Big Bang dice que antes no había nada, sino que unas partículas chocaron. No vaya ahorita usted a confundir que estamos aquí hablando de choques, igual en esos términos, que chocaron y ¡pum! Hubo una explosión, ¿cierto? Y el universo físico surge, la materia surge de ese Big Bang, y ese universo primigenio se empezó a expandir y a enfriar. Entonces las galaxias más jóvenes, ¿cierto?, son las que menos catástrofes han tenido. Que las galaxias más viejas, las más antiguas, deberían tener bastantes catástrofes porque estuvieron en el amanecer del universo. O sea, colisionaron, hubo supernovas, se crearon los agujeros negros y todo eso. Pero resulta que ahora el telescopio James Webb ha mandado unas imágenes, ha enviado unas imágenes a la NASA, y están los científicos que no saben qué hacer porque la teoría del Big Bang está en riesgo. Está en riesgo. Las galaxias más viejas, las más antiguas, son perfectas como las nuevas. No deberían tener un tamaño descomunal como lo tienen, pero hay galaxias inmensas en el amanecer, supuesto amanecer del universo. Entonces, esto de la expansión del universo parece que es una ilusión óptica, que antes, cuando observaban con otros telescopios, aparentaba que se estaba expandiendo el universo. Entonces parece que es una ilusión óptica porque el James Webb está desmintiendo todas esas teorías, lo cual a mí me alegra. Porque de verdad que yo tenía problemas al enseñar esto que estoy enseñando, y que lo he enseñado durante varios años, de esto de que Dios ha retirado su luz y ha hecho un espacio vacío y luego entró para crear, y creó todo, y lo creó en estadios dimensionales, la emanación, luego vino la creación, que fueron diseños, y luego la formación. O sea que todo lo que fue diseñado aparece tal cual. Pero el Big Bang me presentaba a mí problemas. Ahora ya tengo más alivio y le doy gloria a Dios por eso. Le digo, uy, Señor, gracias, porque lo que habíamos visto en la palabra, entonces parece ser que podemos confiar en la palabra. Y los científicos se pueden equivocar, ¿se da cuenta, hermanos? En cambio la palabra no. Amén. Eso. Entonces, aquí dice que cuando esto ocurre, las irradiaciones se dan ocasionando el engendramiento. Ya cuando el Padre pasó toda la creación al Hijo, entonces ahora se abre el espacio vacío, el Hijo ingresa al espacio vacío para que pueda crear. Las energías pueden ser consideradas como un grado de densidad superior a las vibraciones. A partir del quiebre en la simetría del interior del Dios infinito, porque el Dios infinito es simétrico, porque es perfecto, porque en Dios no hay ni bien ni mal, porque en Dios no existe el bien y el mal, solo existe perfección, y como existe perfección es simétrico. Pero ahora que va a aparecer el espacio vacío y va a ingresar la luz al espacio vacío, entonces se crea la asimetría. Vuelvo a leer. Las energías pueden ser consideradas como un grado de densidad superior a las vibraciones. A partir del quiebre en la simetría del interior del Dios infinito, tenemos todos los elementos que conformarán con el paso del tiempo la construcción de nuestro universo finito espacio-temporal. Número 1. Una ruptura dentro del sistema simétrico infinito. ¿A qué nos referimos?
en el interior del mismo Dios infinito se produce un quiebre, una asimetría para que revele, para que Dios pueda ingresar al universo en forma de revelación. O sea, un choque vibracional. Dos vibraciones infinitas que chocan y que dan lugar a una fisura, una perforación, si se quiere, como lo dijimos ahora. Dos, en esta ruptura inicial ingresan las energías expansivas de la sustancia divina o del Padre, que se corresponde con las vibraciones de alta frecuencia, y las energías restrictivas de la fuerza divina o del Espíritu Santo, que se corresponde con las vibraciones de baja frecuencia, ¿no? El Padre, energías, dice las energías expansivas, que corresponde a vibraciones de alta frecuencia. Y el Espíritu Santo es una energía restrictiva que corresponde a las vibraciones de baja frecuencia. Ahora, mire esto. Tercero, un ingreso de una energía de estabilización entre ambas de la expresión racional divina o del Hijo, como Colosenses 1:17, que dice que todas las cosas en Él subsisten. O sea que Él es el que estabiliza las energías y en quien toda la existencia subsiste. En otras palabras, debido a que la esencia divina es una unidad infinita absoluta, por eso Dios es uno, una unidad infinita, absoluta, debe haber una asimetría para que exista la dualidad luz-tinieblas dentro del universo, y para que exista tiene que ocurrir el choque en el interior de la misma luz infinita. El quiebre de la unidad se tiene que producir en el interior de la misma unidad infinita, y es en este quiebre o fisura donde se va a revelar la luz en el universo, y lo va a hacer de manera diferencial, trina. O sea, ahora sí podemos diferenciar. El Padre tiene su función, el Hijo tiene su función, el Espíritu Santo tiene su función. Es un problema para los unicitarios creer que Dios uno al mismo tiempo puede hacer tres, pero Él es Dios todopoderoso. Si no existe una retirada del Dios infinito de sí mismo a través de un choque interior, no se puede crear el universo en el que existimos. La existencia es un quiebre dentro de la esencia misma de la divinidad. En la estabilidad simétrica de la sustancia infinita se puede crear la asimetría que dará lugar a nuestro universo. Mire, en ese acto podemos decir que la luz que se va a revelar como rostros de Dios en los diferentes estadios dimensionales tiene 4 destinos. Vamos a mirarlos. Número 1, un nivel de luz que no puede ser soportada por el sistema inferior y es enviada a los niveles superiores. A eso se le llama luz retornante. 2, un nivel de luz que es retenida dentro del mismo rostro divino. A eso se le llama luz interior, o le llamamos aquí. 3, un nivel de luz que no regresa, pero tampoco ingresa, queda en estado de ingreso potencial. A eso le llamamos luz envolvente. Y 4, un nivel de luz que es entregada al rostro divino para la máxima limitación. A eso le llamamos luz limitada. Más adelante vamos a ver esto de los rostros divinos. ¿Listo? En realidad, en el primer movimiento de la esencia, ese choque interior fue el acto de engendramiento. El Padre pasando toda la creación al Hijo para que el Hijo se vuelva la imagen del Padre y para que lo represente y pueda crear el Hijo este universo. Sabemos por Hebreos 11:3, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo, el Hijo, el Verbo. A partir del engendramiento que plasmó la imagen de la sustancia divina en la expresión racional y que proporcionó todos los elementos para la creación, se dio la emanación.
y luego la emanación provocaría en sí misma el autorrepliegue, creando el vacío. El elemento de estabilidad del sistema es la expresión racional divina, o sea, el verbo, o sea, Cristo, que será el verbo una vez la creación sea culminada. Y a través del lenguaje podemos acceder al conocimiento, que será siempre el medio por el cual podemos lograr la estabilidad en un sistema asimétrico. El sistema asimétrico siempre permite, el sistema asimétrico es este universo, ¿no? Siempre permite que el desequilibrio se dé, por lo que es necesario tener el elemento de estabilización que nos ayude a equilibrarnos. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora bien, ya que el acto del engendramiento está hecho, el sistema se configuró en el autorrepliegue o la autocontracción. Entonces ahora sí hay un espacio vacío. Ahora sí va a poder crearse este universo. El problema es que con el espacio vacío hay tinieblas, y las tinieblas son la posibilidad del mal. Las consecuencias de aquel movimiento interno en la esencia divina son unas especies de cubiertas que ocultan un nivel de luz superior que proviene directamente del Dios infinito y que servirán para mantener los niveles energéticos superiores e inferiores. Con niveles de energía inferiores nos referimos a los estadios dimensionales dentro del universo. El autorrepliegue fue un camino de revelación de las energías. Es menos potente, pero más largo. En cambio, el acto del engendramiento fue una revelación más potente, pero más corta, lo que produjo un impacto imposible de soportar para cualquier espacio vacío que pudiera aparecer. Por eso existe un autorrepliegue anterior al autorrepliegue que da origen al espacio vacío. Bueno, hermanos, doy gloria a Dios porque ustedes son unas personas que han tenido un proceso ya de conocimiento, que en otras partes no, y que para otras partes pudiera resultar esto una información muy pesada. No es imposible de captar la información, no. Se puede entender, hacemos el esfuerzo para que se entienda, pero para digerirla toma un tiempo, es un proceso. No es lo mismo usted comerse un huevito tibio que comerse una libra de carne asada. La digestión es diferente, ¿cierto? O sea, aquí estamos dando comida sólida, pero esta solidez en la comida es para que nosotros podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Que no seamos ignorantes en cuanto al origen, al surgimiento de todo, entre lo cual también estaba la posibilidad del mal. El mal existe, es una realidad. Vivimos compartiendo esa realidad, la experimentamos, y casi que a diario el mal acecha. Nuestra tarea, mantenernos firmes en el nombre del Señor Jesús. Querido Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Bendecimos tu santo nombre, la oportunidad